Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana les dan la más cordial bienvenida al segundo día de trabajos del Coloquio Internacional Derechos Humanos a 10 años de la Reforma Constitucional Mexicana de 2011. Para dar inicio con los trabajos académicos del presente coloquio, en este último día de actividades, se llevará a cabo la mesa de diálogo número 4 titulada El contexto nacional e internacional de los derechos humanos. Cedemos el uso de la voz a también nuestro compañero José Francisco Báez Corona, de quien me permito leer unas breves líneas de su trayectoria profesional. Él es licenciado en Derecho y en Pedagogía, es especialista y también es maestro en docencia universitaria, doctor en Derecho Público, graduado con honores. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, es director de la revista Universos Jurídicos, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, autor y coordinador de más de 100 trabajos publicados con circulación nacional y certificación internacional, es titular del canal de YouTube denominado El Derecho es para Todos, reconocido por la NUYES TIC, y cuenta con más de 300,000 reproducciones acumuladas este sitio. Su trabajo en esta red social se enfoca al estudio de los fenómenos que vinculan el derecho y la educación. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a nuestro compañero. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Roberto Monroy. De la misma manera, un agradecimiento a quienes convocan este magno evento. Sin duda alguna, muy oportuno conmemorar esta reforma constitucional en materia de derechos humanos que se llevó a cabo en el marco del sistema jurídico mexicano y, sobre todo, hacer este proceso de revisión de cómo estamos y de qué perspectivas y avances, retrocesos se han dado a 10 años de esta reforma. Especial agradecimiento y reconocimiento al doctor Carlos García Méndez, a la doctora Petra Armenta Ramírez y desde luego al doctor Álvarez Montero y a nuestro querido amigo Carlos Vázquez Azuara. Recordamos que precisamente hace aproximadamente una década celebramos junto con la Universidad de Jalapa uno de los congresos más importantes que se ha llevado a cabo en la materia y precisamente cuando casi estaba recién estrenada la reforma, ¿no? Hoy en día mi participación se centrará en el tema de la educación en derechos humanos. Ahí está la invitación al canal de YouTube que hacía mención nuestro estimado moderador, para que también puedan estar al tanto de temáticas jurídicas de actualidad y general. Bien, como ya se ha comentado en algunas de las ponencias que nos antecedieron, esta reforma constitucional de 2011 fue con una intención de integralidad. Aquí apreciamos algunos de los aspectos más destacados, de algunos de ellos ya se ha hablado, por ejemplo, cuando estuvo el tema de la reforma al juicio de amparo, la incorporación de este bloque de derechos humanos o este bloque del derecho internacional a la Constitución, la cual, si bien es cierto, después se ha visto un poco limitada por la interpretación jurisprudencial. O sea, aparentemente en la Constitución tenemos un bloque de constitucionalidad que equipara las Constitución, pero en la interpretación constitucional posteriormente se ha dado privilegio a las restricciones constitucionales por encima de los tratados, ¿no? Entonces ha habido un proceso en esa materia. También, se reconocieron explícitamente los principios de los derechos humanos y la palabra, el concepto como tal de derechos humanos que hasta antes de 2011 se manejaba en nuestro sistema jurídico como garantías individuales, ¿no? Hoy en día distinguimos ambos conceptos, el derecho humano, que es la parte enunciativa, y la garantía individual, que es la parte adjetiva, ¿no? La parte sustantiva y adjetiva. Desde luego se reconoce también la responsabilidad general del Estado mexicano, no solamente de la parte jurisdiccional, sino de todo el Estado mexicano, de promover, por ejemplo, políticas públicas, acciones administrativas, etcétera, en la promoción, respeto, garantía y defensa de los derechos humanos, ¿no? Que es algo en lo que yo creo que prácticamente no ha habido un mayor avance, ¿no? Salvo
la incidencia formal en algún plan o política del tema de derechos humanos, de incluir ahí el concepto. Y bueno, también se hizo una reforma en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretendiendo fortalecer la eficacia de sus recomendaciones, dándole la facultad de que llame a que el Senado cuestione a algún servidor público que ha incumplido sistemáticamente con sus recomendaciones, lo cual también escasamente se ha ocupado, ¿no? Entonces, de inicio coincidimos un poco con lo que mencionaba el doctor Arturo Chipuli, que realmente el avance, si bien en un momento nos esperanzaba mucho en lo normativo, hoy a 10 años, pues podemos ver que ha sido pues muy lento el avance ya material real de esto. Y bueno, específicamente vamos a tocar el punto que se encuentra aquí, que es, se incluye como un objetivo de la enseñanza pública la educación y respeto de derechos humanos. Esto se llevó a cabo en el artículo 3, desde luego, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el que enmarca el sistema educativo nacional. Y dentro de este, originalmente era el párrafo segundo. En 2019 se hace una nueva reforma en la cual se incorpora un montón de principios que parecen ya como excesivos cuando, digamos, hablamos de principios para formar la educación, en tanto más específicos y claros seamos, va a ser más posible lograrlos en las aulas. Si hacemos un catálogo demasiado amplio, pues va a generar confusión y dificultad para poderlos abordar en la práctica docente. Pero bueno, se incluyó específicamente como uno de los objetivos, el objetivo principal, porque si los jerarquizamos como van apareciendo en el orden del artículo, es que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Ahí ya tendemos a un principio básico de los derechos humanos, que es reconocer a los seres humanos por esta misma dignidad que tienen como entidades y como seres humanos. Y con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, ¿no? Esto es, además de los demás principios que se agregaron, ya está, por ejemplo, el amor a la patria, se agregó el tema de la cultura de la paz, la independencia, la justicia, la solidaridad internacional, son principios que ya estaban. Pero entonces se incorpora como obligación del sistema educativo nacional educar en derechos humanos. Y esto es sumamente importante porque si nosotros queremos tener un país democrático, ¿no? Hablando un concepto que ya también se ha tocado en las ponencias que nos antecedieron en el uso de la voz, y no definimos democracia solamente como un sistema político electoral, sino como un sistema de vida, ¿no? Como se ha definido, en el cual se goza plenamente de los derechos humanos en un contexto general, pues entonces tener una educación de derechos humanos es fundamental para que la ciudadanía conozca sus derechos, conozca las herramientas para ejercerlos y en general tenga una cultura de respeto de los derechos humanos. Así, si no partimos de esto, pues no podemos lograr un pleno estado democrático de derechos humanos. Entonces, bueno, en algunos trabajos, uno de ellos publicado en el año 2018, hemos propuesto este modelo para la educación en derechos humanos. Obviamente, tocar el tema de derechos humanos no es solamente, pues en algún fragmento de un texto de trabajo mencionará, pues existe la declaración, apréndanse que es Sistema Interamericano de Derechos Humanos, apréndanse que hay Declaración Universal, apréndanse el artículo primero, porque esto realmente no va a tener ningún efecto, ¿no? En la formación de una persona, y sobre todo si hablamos como un principio que debe estar inserto desde el nivel básico. O sea, imagínense tocar temas de derechos humanos con estudiantes de preescolar, o sea, con niños de primaria, con jóvenes en secundaria, preparatoria, pues hay que tener un abordaje muy especial y adecuado para cada edad y para cada contexto. Entonces, bueno, algo que dentro de esta adecuación debemos tomar en cuenta es que cuando hablamos de derechos humanos, pues no solamente tocarlos como normas, sino siempre tocar el aspecto real, ¿no? Los hechos, qué está pasando en nuestra sociedad sobre los derechos humanos, ¿no? Que sea informativo del tema real y también no dejar de lado que incluso en algunos países, como es el caso español, la educación en derechos humanos se ha tomado como un eje de formación ética. Es decir, cuando necesitamos formar en valores, pues necesitamos valores laicos, universales, reconocidos por la sociedad. ¿Y por qué no? Bueno, los derechos humanos, además de ser normas, encierran todos estos valores en sí. Entonces, este aspecto tridimensional en el abordaje jurídico, desde luego en la parte educativa, el modelo imperante que es una formación por competencias en conocimientos, habilidades y actitudes, y un enfoque crítico que, dependiendo el nivel educativo,
podemos no solamente conocer los derechos humanos, sino poder empezar en los estudiantes a emprenderles acciones que les permitan criticar, bueno, ¿por qué están pasando estas problemáticas? O sea, sí, no es muy útil si solamente conocemos, bueno, hay que hablar de igualdad entre hombre y mujer. Pero bueno, ¿qué problemáticas hay, por ejemplo, en mi hogar respecto del rol que juego con mis hermanas, ¿no? Si soy un joven, o el rol entre mi papá y mi mamá, etcétera. Entonces, poder con estas herramientas criticar su contexto y, en la medida de lo posible, transformarlo, ¿no? Que este es un modelo educativo de la formación crítica propuesta por el brasileño Paulo Freire y con seguimiento pues, en muchos más pedagogos. Inmediatamente que se da la reforma, se empiezan a dar algunos planes nacionales de educación en derechos humanos. Estamos hablando de una década en la cual además hubo transición gubernamental y sabemos que la transición entre gobiernos pues, implica en muchos casos reformas educativas, reformas de planes y programas de estudio y un poco de discontinuidad en este tema del ejercicio educativo. Entonces, bueno, hoy en día tenemos dentro de el Plan Nacional de Educación para la formación básica la división en propósitos. Dentro de los propósitos de la formación cívica y ética se agregaron estos dos, que es fortalecer la identidad como persona digna y valiosa, que esto es un poco de tema de autoestima y tal, pero que tiene que ver también con esta esencia filosófica de los derechos humanos, que como he dicho en un inicio se sustentan en la dignidad de la persona como principio filosófico fundamental, ¿no? Así lo han tocado pues, cantidad de autores al respecto. Y por otro lado, el segundo punto es ejercer autonomía, libertad y dignidad de derechos humanos como criterios para orientar sus acciones. Es muy importante, ahí hablamos de la parte práctica, ¿no? Orientar sus acciones, o sea, no solamente conocer teóricamente los derechos, sino orientar su actuación en un marco de estos derechos y valorar la vida política y social, y ahí está el aspecto axiológico que decían, ¿no? ¿Qué importancia tienen estos derechos en su respeto en un contexto social? Estos objetivos dentro de la educación básica se insertan a partir de cuarto año de primaria, quinto, sexto, y en secundaria para los 3 años. Y digamos que a lo largo de esos 6 años de la formación básica, se debe tocar como uno de los propósitos el abonar en estos puntos relacionados con los derechos humanos. Obviamente hay que pues tocar esto con mucho cuidado y con mucho raciocinio, porque como decía, bueno, partimos de que no se puede dar algo que no se posee, ¿no? Entonces, los y las profesoras de nuestro sistema educativo nacional sí deberían de tener un proceso de capacitación mucho más intensivo. Obviamente sabemos que hay cantidad de temas en los cuales se debe capacitar al profesorado, pero mucho más intensivo en el tema de derechos humanos con este enfoque integral, para que ellos a su vez pudieran tener herramientas y la capacidad de transitar y formarlo a los estudiantes, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de los efectos, pues ya han pasado 10 años, entonces creo que estamos en una buena posición para evaluar qué efectos ha tenido este ejercicio de formación en derechos humanos que de alguna u otra manera ya se ha insertado en la educación básica, ¿no? Y en la educación superior también, a través de diversas políticas universitarias. Yo creo que podemos vislumbrar, y así lo reflejan también diversos estudios y organismos no gubernamentales que son activos en nuestro entorno nacional, podemos vislumbrar una mayor conciencia en la esfera pública de algunas temáticas que en este momento están siendo impulsadas fuertemente con el discurso de derechos humanos, ¿no? Entre ellos podemos hablar del tema de derechos de la mujer, podemos hablar del tema de derechos de comunidad LGBT, respeto y dignidad que se ha impulsado mucho con el tema de un ataque, buscar limitar, reducir el tema del acoso escolar o bullying, como se llama en el contexto anglosajón. También el tema del cuidado del medio ambiente ha sido muy fuertemente impulsado en la formación de los estudiantes, no solamente a partir de 2011, sino desde antes. Y también este tema de la cultura de la denuncia, que lo vemos mucho más reflejado en redes sociales, por ejemplo, o en movimientos, sí, a través de sitios web, etcétera, que en una denuncia formal ante autoridades oficiales, porque sí existe todavía un proceso de desconfianza importante en estas autoridades. Entonces, sumando todos estos puntos, podemos decir que ya se ha dado este cambio cultural, o sea que ya tenemos dentro de nuestro país
una cultura de respeto a los derechos humanos, pues yo diría que todavía no sería posible afirmar un logro tan magnánimo, pero sí podemos decir que estamos transitando hacia ello. Tenemos cada vez más conciencia de temáticas que atañen a los derechos humanos y que hace 10 años no estaban en la palestra pública y hoy en día lo están. Quizá esto tiene que ver, asemejándolo a algo que tenemos como muy consciente en el discurso público hoy en día, con este tema de la diferencia entre generaciones, ¿no? Esta generación que le llaman generación de cristal por ser como muy sensible a ciertos temas, pues bueno, simplemente es que es una generación que tiene una formación en temáticas de avanzada, de derechos humanos, que nosotros seguramente no tuvimos, ¿no? Y que a lo mejor alguien que ha tenido la oportunidad de, en un contexto jurídico, conocer, por ejemplo, sobre temas de derechos de la comunidad LGBT, le parece un poco más accesible atender estos discursos, y desde luego alguien que lo forman desde la educación básica en ellos, pues los absorbe mucho más fácil que alguien que de plano es algo totalmente desconocido para ellos, ¿no? Incluso temas de derechos de igualdad entre hombre y mujer, que creo que la mayoría de nosotros ya lo asumimos como algo que, por lo cual se debe luchar y hacer todos los esfuerzos que sean posibles y necesarios para lograrlo materialmente. Pues habrá generaciones arriba que no pasaron por un proceso formativo de derechos humanos y que lo tienen como, ay, ahora ya las mujeres quieren esto. Vaya, este cambio generacional tiene que ver con este cambio cultural, que yo creo que en buena parte está incidido por la educación en derechos humanos. Pero bueno, no vamos a echar campanas al vuelo. Creo que hay que matizar mucho el tema de este impacto. Desde luego coincido con las ponencias que han hablado de que hay poco avance en el tema de derechos humanos. Un cambio cultural que sí se está dando en la ideología de algunos ciudadanos a partir del tema de derechos humanos no implica que ya tengamos una sociedad de paz. En ese tema yo creo que más bien estamos pues retrocediendo lamentablemente. Y bueno, se han dado algunos ejemplos, algunas razones para afirmarlo. En mi caso particular, presento esta estadística del índice global de paz, que es una métrica que se construye a partir de 24 o 25 indicadores, entre los cuales se incluye homicidios dolosos, participación del crimen organizado, militarización de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y bueno, México en el 2007 estaba en el lugar 79. En 2010, que sea, digamos, la reforma o previo a ello, estamos en el lugar 133 a nivel mundial, y en la última medida de 2020 estamos en el lugar 140. Entonces, cada vez esta percepción o este estado de paz en nuestro país está más a la baja. Algunos de los índices o de los parámetros estadísticos que marcan esta tendencia, pues es el aumento en la tasa nacional de homicidios, el aumento en tasas de violencia familiar, de delitos sexuales. Un poco tiene que ver también con este aumento de la cultura de la denuncia, ¿no? Digamos que a lo mejor anteriormente pudiera haber una cantidad similar o no de delitos, pero si no son denunciados, pues no entran en las estadísticas públicas. Aumenta la tasa de delitos cometidos con arma de fuego, casi se duplica, y también fuerte incidencia de la delincuencia organizada, que creo que es hoy en día nuestro problema más importante en el tema de seguridad. Entonces, tenemos que matizar, porque mucho en los discursos políticos, sobre todo, se trae este tema de que la educación va a cambiar la realidad, y yo creo que no hay que tomarlo como, bueno, pues entonces no hay que invertir en educación. O sea, sí es muy importante invertir en educación y seguir fortaleciendo el tema de la educación en derechos humanos, seguirlo tomando como un eje de cambio cultural, pero no responsabilizar a la educación de cambiar a la sociedad, porque para eso necesitamos estrategias integrales donde pues entran en juego principalmente aspectos como la economía, como el empleo, como la jurisdicción, ¿no? El ejercicio jurisdiccional del jus puniendi del Estado, entre otros. Y bueno, pues hablar de que hemos tenido algunos avances a partir de la incorporación de la educación de derechos humanos a nuestro sistema jurídico nacional. Desde luego hay que fortalecerlo y ampliarlo, pero han incidido ya en una especie, unos visos importantes de cambio cultural en nuestro país, pero esto también tiene que ir acompañado con acciones, sobre todo para dotar de eficacia al Estado
al Estado constitucional y que esto nos permita no solamente, pues digamos, conocer los derechos humanos en un término educativo, sino también vivirlos y vislumbrarlos en una sociedad de paz y democracia. Esta es mi aportación. De nueva cuenta, muchas gracias a y la organizadora de este evento, y hace un gusto también compartir con todos los ponentes y las ponentes que hemos participado en esta mesa. Gracias. Bien.